seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. La comida espiritual, y espero que usted esté trayendo su cuchillo y su tenedor espiritual. Y vamos a seguir con Efesios, y todavía estamos en el capítulo 1. Y vamos a seguir con el capítulo 1 y en los demás versos que hemos visto no sé si llamarlo una serie, entramos en Efesios y realmente es un libro profundo, es un libro que trata temas teológicos tremendos y he querido ir poco a poco para poder entenderlo. Pero hemos visto desde los primeros versos que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, que fuimos adoptados por el Señor, que fuimos redimidos, comprados con su sangre, que nos dio a conocer el misterio de Él, que hemos sido hechos herederos de una gran herencia espiritual y material que Dios nos ha dado, y que la única forma en la cual podemos hacer uso de ese tesoro que tenemos en el cielo es doblando las rodillas. ¿Se recuerdan? Que hemos ido hablando de todo eso. Y la semana pasada hablamos de que somos sellados, de cómo buscar ese sello del Espíritu Santo en nosotros, que es el sello que Dios ha puesto. Y todos son temas profundos que hemos ido viendo. Y llegamos al verso 15. Y Pablo aquí en el verso 15 inicia con una oración. Empieza a hablar y hace una oración. Y yo quiero en estos momentos hacer también una oración, porque vamos a entrar a tocar temas espirituales. Así que vamos a parar un momentito y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, como hemos visto y hemos cantado, no podemos entender este libro. Sí. Padre, en estos momentos queremos, Señor, abrir tu palabra. Queremos, Señor, tocar, Señor, temas, Señor, que tú nos tienes en tu palabra, Señor, y que muchas veces no podemos entender. El velo está en nuestros ojos, Señor. Queremos, Señor, que hoy, Señor, tú puedas quitar ese velo, Señor, en los ojos espirituales, Señor. Que podamos entender, Señor, las cosas que tú tienes para nosotros. Padre, al abrir tu palabra, yo te pido, Señor, que no sea yo el que hable, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que pueda llegar a los corazones de mis hermanos, Señor. Que la profundidad de los temas, Señor, de tu palabra puedan ser, Señor, cosas sencillas para nosotros por la revelación que tú nos das por medio del Espíritu Santo. Me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, Pablo comienza, o en este verso 15 habla de una oración. Yo no sé si ustedes saben, pero en el cristianismo hay kindergarten, bueno, dije la palabra en inglés, pero preescolar, hay primaria, hay secundaria, hay preparatoria y hay universidad. ¿Saben ustedes, no? En el cristianismo es un proceso. Cuando comenzamos la vida cristiana, comenzamos en el kinder. Y en la medida en que aprendemos a orar, nuestra oración va subiendo y ya pasamos a la escuela elemental, ¿no? Después ya vamos a la secundaria y después vamos a la preparatoria hasta que llegamos a un nivel en que ya estamos en la universidad de la oración. Lamentablemente, hay muchos cristianos, no aquí, pero hay muchos cristianos que se quedan en el kinder y solamente su oración es: Señor, dame esto, igual que el niño. Dame leche. Y hay muchos cristianos que se quedan en el kinder. Pero Dios quiere que nosotros crezcamos y que pasemos a elementary, que vayamos a la secundaria, que vayamos a preparatoria y que lleguemos a la universidad. Así que voy a hablarles de 3 temas. Y primero, el primer tema, quiero tocar la oración que hace Pablo. Voy a leer el verso 15 al 18. Y Pablo dice así, Efesios capítulo 1, verso 15 al 18. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, recuerden que les está escribiendo a una iglesia que está localizada en Éfeso,
Y que esta iglesia, él comienza a hablarle de todas las cosas de los primeros versos que Dios ha hecho con nosotros para que ellos la entiendan. Y ahora le dice, por eso yo desde que yo me enteré del amor que ustedes tienen por el Señor y cómo lo demuestran, verso 16, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y aquí viene ahora, verso 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ya eran cristianos. Ya él comienza, si usted ve, le está hablando de temas profundos. Son cristianos, pero ahora le está diciendo, yo pido, Señor, yo te pido que tú les des espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que te conozcan mejor. Pido también, verso 18, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Pablo, voy a hacer un paréntesis, no cierren esto, porque vamos a seguir. Pablo hace una oración pidiéndole a Dios que les dé a estos hermanos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios. Yo le pido al Señor que les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que el conocimiento con el cual llegaron sea inferior con el cual se van a ir, para que el conocimiento que hoy tienen de Dios sea menor que el que van a tener mañana. En primer lugar, le pide por sabiduría y revelación. Verso 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Vamos a ver varias cosas que Pablo pide en esta oración. Primero, espíritu de sabiduría y revelación. Segundo, que estos cristianos conozcan la esperanza que Dios, para la cual Dios los ha llamado. Verso 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. ¿Su corazón tiene ojos? Todos pensamos que los ojos están aquí. Vamos a ver lo que el hombre interior tiene. Y vamos a aprender hoy que el hombre interior tiene los 5 sentidos y mucho más de lo que nosotros tenemos físicamente. El hombre interior. Vamos a verlo. Pero dice el verso 18, pido que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Que Dios te abra los ojos. Amén. Para que tú puedas ver la herencia que tú tienes, la esperanza que tienes en Cristo Jesús. Amén. Para que no seas cualquier cosa, para que tú te des cuenta quién eres y a quién perteneces. Amén. En tercer lugar, Pablo le pide que también sepan cuál es la herencia a la cual le pertenece. Dice, la cual es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Pide por sabiduría y revelación. Pide para que le conozcan mejor. Pide para que sepan cuál es la esperanza. Pide para que sepan cuál es la herencia. En cuarto lugar, le pide para que ellos puedan conocer el poder de Dios. Verso 19. Y cuál incomparable es la grandeza de su poder. Incomparable quiere decir que no tiene comparación. El poder que Dios tiene no lo podemos comparar con nada. El poder, voy a ver el verso 19. Y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, dice a continuación, que levantó a Jesús de los muertos. Cuarto lugar, Pablo pide para que nosotros, o ellos, yo quiero que ahora usted se haga una comparación. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Yo quiero que usted se piense y se meta parte de esa iglesia. Y lo que Pablo está pidiendo, piense que Pablo lo está pidiendo para usted. Amén. Pablo está pidiendo para que tú puedas conocer el poder que hay en ti.
Ese poder dice que fue el que levantó a Jesús de la muerte, del sepulcro, y lo sentó a la diestra de Dios. Quiero que te preguntes una cosa. ¿Te has puesto a pensar el inmenso poder que hay en ti y que no has utilizado por ignorancia? ¿Te has puesto a pensar el tremendo poder que posees y que no sabes que lo tienes y no haces uso de él porque desconoces que lo tienes? Por no saber que tienes ese poder, nunca puedes lograr tus sueños, las ambiciones, por la ignorancia del desconocimiento de lo que hay en cada uno de nosotros. Como les dije, ese poder no solo lo levantó de la muerte. Imagínense, hasta tal punto es ese poder que venció la muerte, pero no solo lo levantó, dice que también lo sentó a la diestra de Dios Padre. Verso 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Crecer en el conocimiento de Dios mientras que vivimos aquí en la tierra. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es la ambición que tienes? ¿Cuál es el sueño, cuál es la añoranza que tú tienes aquí en la tierra? ¿Qué es lo que más tú deseas? Eso le llamamos prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Si tu prioridad es tu trabajo, si tu prioridad es tu esposo o tu esposa, si tu prioridad es tu casa, si tu prioridad es el deporte, si tu prioridad son los negocios, están mal las prioridades. No quiero decir que sea mal eso, pero las prioridades están fuera de lugar. Porque la prioridad nuestra, mientras que estemos aquí en la tierra, es conocer más a Dios. Amén. Debe de ser conocer mejor a Dios. Miren lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese debe ser la prioridad mayor. No estoy diciendo que no deseemos tener un buen negocio, que no deseemos tener una buena carrera, que no deseemos tener buenas cosas. Eso está bien. Pero la prioridad primera que debamos de tener mientras que estemos aquí en la tierra debe de ser conocer mejor a Dios cada día. Amén. Ahora, el ser humano, por naturaleza, no quiere conocer a Dios. El ser humano no quiere tener nada que ver con Dios. Y eso ha llevado a la sociedad, a la humanidad, a su autodestrucción. Por no querer, a capricho, reconocer a Dios. Y ese es el segundo punto. El proceso de la autodestrucción en la cual el hombre se envuelve por no querer reconocer y tener una relación con Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Y vamos a ver aquí un proceso de autodestrucción por no reconocer a Dios. Romanos 1, 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Dios se enoja desde el cielo cuando el ser humano se encapricha en reconocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Dios se enoja desde el cielo cuando el ser humano no quiere reconocer la verdad. Y este proceso lleva al ser humano de mal en peor. Primero, vamos a ver que Dios se revela a través de lo creado. No es necesidad de que el hombre tenga una Biblia
para poder reconocer a Dios. Miren lo que dice el verso 19 y 20 de Romanos capítulo 1. Me explico. Lo que pueden conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, ¿cuáles? Su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Pablo me está diciendo aquí que todas las cosas que Dios ha creado me están hablando y me están diciendo de la existencia de Dios. Pablo me está diciendo que todo este universo que Dios ha creado, que la naturaleza que Dios creó, me está hablando y me está diciendo que hay un Dios. Amén. Pero el hombre se encapricha en adorar la naturaleza y no al creador de la naturaleza. Y el hombre se encapricha en adorar a los seres creados y no al creador de los seres. La misma creación da testimonio al ser humano que hay un orden. La misma creación, cuando me pongo a analizar este vasto universo, cómo ha sido formado, cómo está creado, cuando me pongo a pensar en este planeta, que hoy todo el mundo, la gran cantidad de científicos están encaprichados en buscar la vida en el más allá y la vida en el otro lugar y la vida más allá, y todavía no se encuentran ni con no sé cuántos años llevan luz mirando y no encuentran. Me hace pensar que este planeta que Dios ha creado con las condiciones, el microclima, las condiciones idóneas para que hayan vida, no es casualidad. No es casualidad que en todo este planeta, todo lo creado tiene como base sustentar la vida que Dios puso en él. Amén. Cuando me pongo a pensar nuestro organismo, que algunos dicen que fue evolución y hay que ser necio para pensarlo, que cómo Dios lo formó, lo hizo, cómo actúa, cómo se mueve, cómo está encadenado todos los sistemas en el organismo. Cuando yo miro todo eso, digo, es imposible. Es imposible que haya habido una evolución. Es imposible que haya habido algo que se formó solo y que yo llegué aquí como estoy. Es como que usted se encontrara en el desierto un reloj y usted pensara que ese reloj se formó y se agrupó y las partículas llegaron al metal y se hicieron el metal y formaron la ruedecita y pusieron las manillas y puso el resorte y todo eso se hizo por millones de años. Hay que ser necio para pensar que eso se hizo solo. Cuánto más nuestro organismo, cuánto más el sistema en el cual vivimos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo lo creado me está diciendo que Dios existe. Amén. Y termina y dice, por ese modo no tienen excusa. El día de mañana cuando se presenten delante del tribunal de Dios y le digan, pero es que a mí nadie me habló. Sí, vamos a tener problemas tú y yo por no abrir la boca. Pero Dios les va a decir, no importa, yo voy a juzgar a mis hijos por no predicarte. Pero tú no tienes excusa. Tú no tienes excusa porque la misma creación está hablando de que yo existo. Ahora, miren cómo sigue este proceso de autodestrucción. El punto B, no quieren aceptar. Dice el verso 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El ser humano ha llegado a la tal degradación de, aunque ve todo esto, decir, no hay Dios. Por eso dice el Salmo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. A tal punto ha llegado el ser humano que viendo todas las pruebas de la creación, de todo lo que Dios ha hecho, dice, no hay Dios. Bueno, sigue la degradación, porque si yo, a través de lo creado, no reconozco a Dios, si yo me empecino y a pesar de todo eso digo, no hay Dios, entonces dice que me convierto en necio. Verso 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Estoy en Romanos capítulo 1. Dice el verso 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios.
El hombre se cree que tiene el poder de aconsejar, de decirle a Dios lo que tiene que hacer, cuándo y cómo. Eso es necio. Ahora, miren cómo sigue la cadena de autodestrucción. Se vuelve idólatra. Por eso no se espante cuando usted ve la humanidad envuelta en la idolatría. Porque Dios me está diciendo aquí que esto es una autodestrucción escalonada. Si yo no reconozco a Dios por la creación, yo voy a decir que Dios no existe. Si yo voy a decir que Dios no existe, me vuelvo un necio. Y si yo me vuelvo un necio, me voy a convertir en un idólatra. Miren lo que dice el verso 23. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Aquí vemos el intercambio que hizo el hombre. Cambié al Dios inmortal por las criaturas que Dios hizo mortales. Y en vez de adorar al Dios inmortal, adoran las cosas mortales. Ese es el intercambio que la humanidad ha hecho. Sustituyen al Dios por la idolatría. Sustituyen la verdad por la mentira. Qué hermoso es reconocer que no somos nada, que no somos nadie, que todo lo que somos y tenemos es porque a Dios le ha placido. Y cuando nos entregamos y llegamos delante del Señor y le decimos, Señor, aquí estoy. Te reconozco, yo no soy nada. Tú eres el Señor, tú eres el Rey. Aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Ahora, la cadena de degradación o de autodestrucción no para con la idolatría. La idolatría lleva a la depravación. Miren lo que dice el verso 24 de Romanos 1. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sensual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Lo que estamos viendo hoy en día. La homosexualidad, el lesbianismo. ¿Por qué? Porque deshonraron sus propios cuerpos. Porque fue una cadena. No quiero admitir a Dios. Dios no existe. Me vuelvo un necio, me vuelvo un idólatra. Y la idolatría lleva a la homosexualidad y al lesbianismo. Hasta el punto llega que el diablo ha confundido la mente de estas personas para que no querer reconocer que aunque tienen cuerpo de hombre, órganos sensuales de hombre, decir que no son hombres. Y aunque tienen cuerpo de mujer y órganos sexuales femeninos, decir que no son mujeres. Hasta tal punto llega la ignorancia de Satanás en todo esto. La necedad. Pero es una autodestrucción escalonada. Miren versos 25 y 27, cómo sigue esa autodestrucción. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales, sensuales con el hombre, es lo que está diciendo ahí, por las que van contra naturaleza, lesbianismo. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Y eso es lo que estamos viendo en los días de hoy. Esa es la sociedad que nos está tocando vivir a ti y a mí, donde esta corriente dice que es normal, que ellos están bien y tú y yo somos los que estamos mal. Donde esta corriente hoy en día ha minado todas las esferas de la sociedad hasta tal punto que ahora quieren enseñar a nuestros hijos que lo que ellos hacen está bien, que nosotros somos los mal. Hasta tal punto va la autodestrucción de la humanidad. Ayer estaba hablando con Pastor Federico, que por cierto le comunico a la iglesia, lo invitamos, es posible que para este mes, a fines de este mes, nos visite con su esposa. Ellos están en España, aunque están en estos momentos en Suecia haciendo una mudada del hijo. Y estaba hablando con él y me decía que había ido a una tienda porque iban a celebrar el cumpleaños. Y en la tienda que vende los gorros, las cositas, esto, las cosas,
ya todo es con la bandera del arcoíris. Y él entró y dice que iba con una sobrina, creo, y que la sobrina, como lo conoce, cuando lo vio, le dijo: tío, ni siquiera te rías, porque hasta es un delito que te rías de esas cosas, porque lo toman como burla y te pueden sancionar en Suecia. Hasta tal punto hemos llegado en nuestra depravación. Digo, hemos llegado como sociedad. Cuando alguien llega a negar las leyes naturales, entonces vemos lo que estamos viendo. Que dos hombres dicen, podemos ser dos papás. O dos mujeres dicen, no, las niñas, los hijos pueden tener dos mamás. Y eso hoy en día es normal. Y lo peor es que se quiere hasta establecer como ley. Ahora, pero no solo ahí para. Eso lleva a que la mente se vuelva insensible. Mira cómo termina el verso 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a una depravación mental para que hicieran lo que no conviene hacer. Una mente reprobada. Dice, una mente reprobada. Eso lo que significa es no saber distinguir entre el bien y el mal. A una mente depravada, lo que significa es que no saben distinguir entre lo que es el bien y lo que es mal. Por eso es que todo eso lo aceptan como bien, y al que es estrella, que es correcto, lo aceptan como mal. Porque su mente ya está depravada. Ahora quiero que entiendan el paso, los procesos de la autodestrucción. No veo a Dios. Al no ver a Dios me lleva a ser un necio. El no querer tener relación con Dios y no querer el reconocer que existe, voy a ser un necio. Eso me va a llevar a la idolatría. La idolatría me va a llevar a perversión sexual, y la perversión sexual me va a llevar a una mente reprobada en que ni siquiera me voy a dar cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, cuando comienzo a conocer a Dios, dicho sea de paso, antes de entrar ahí, ese fue el causante. Digo, la depravación moral fue el causante de la caída de todos los grandes imperios de la humanidad. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, todos cayeron por la depravación moral. Pero saben una cosa, hay una frase que yo leí hace años y es una gran realidad. Los pueblos no tienen memoria. Los pueblos no tienen memoria. Las personas no tienen memoria. Ven las cosas que ocurrieron, se las olvidan, vuelven a ocurrir. Ven que esos grandes imperios cayeron por depravación moral y viene otro imperio y cae también por lo mismo. Y no me extraña que la sociedad actual sea la última sociedad por la depravación moral. Es más, vemos que el comunismo no funciona y todavía vemos locos que quieren poner el comunismo en otro lugar, porque los pueblos no tienen memoria. Porque no recuerdan lo que hace pasó 60, 80 años en la Unión Soviética, lo que está pasando en Cuba, no tienen memoria. Ahora, cuando me doy cuenta de esto, comienzo a conocer a Dios. Y cuando quiero conocer a Dios, necesito dos cosas importantes: espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Y cuando nosotros entendemos esto, que necesito espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, y cuando comienza a trabajar en mí, empiezo a luchar con mis pasiones y empiezo a decir, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios, porque empiezo entonces a adquirir el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. El diablo quiere hacerle creer a la humanidad que todo es basura, que todo está mal, así que no está más que tú lo sigas haciendo. Cuando tú descubres que hay algo mejor, que hay algo más importante, que es el conocimiento de Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, me lleva a un nivel superior. Pero el diablo no quiere eso. Quiere que tú no reconozcas a Dios para que caigas en ese ciclo de autodestrucción.
Y termino con el tercer punto. ¿Cómo tener sabiduría y revelación? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y verso 9. A eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. La revelación o la sabiduría no provienen de la bola de cristal. La revelación o la sabiduría no provienen de la meditación, del yoga, de los astros. La meditación y la sabiduría, o la revelación y la sabiduría, provienen de Dios, el cual lo da a nosotros a través del Espíritu Santo. Pero quiero que observen algo en este texto que leí. Pongan atención en algo. Ojo, oídos, corazón. Ojos, oídos y corazón. ¿Por qué? Porque el hombre interior que hay en cada uno de nosotros, esa nueva criatura que viene a nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, puede ver, puede oír, puede oler, puede tocar. Pensamos que solamente eso es para los sensores de nuestro cuerpo físico, pero nuestro cuerpo espiritual, escuchen porque esto es un poco profundo, se lo voy a explicar ahora. Nuestro cuerpo espiritual, tu nuevo hombre que hay dentro de ti, puede oler, puede palpar, puede gustar, puede escuchar. En el aspecto. Vamos a los ojos. Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que vean las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Amén. No se estaba refiriendo a los ojos físicos, se estaba refiriendo a los ojos espirituales. Abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillosas enseñanzas que hay en tu palabra. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 11, 25. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias porque escondiste estas cosas de los que creen ser sabios e inteligentes, para enseñárselas y mostrárselas a los que son niños. Amén. Ve con los ojos espirituales. Los oídos. Mateo 13, 9. ¿Qué dijo Jesús? El que tenga oídos para oír, oiga. No se estaba refiriendo a los oídos físicos, sino ellos lo dijeron: ¿usted cree que nosotros somos sordos? No, estaba hablando de los oídos espirituales. El que tenga oídos para oír, oigas. Gusto. Mira lo que dice Salmo 34, 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Amén. Prueba y ve que el Señor es bueno. Está hablando del gusto físico, está hablando del gusto espiritual. Cuando lo probamos y nos dedicamos en las cosas del Señor y nos damos cuenta que el Señor es bueno. Olfato. Filipenses 4, 18. Este lo voy a buscar aquí en la palabra. Filipenses 4, 18. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Es una ofrenda fragante, de olor grato, dice otras versiones. Se dan cuenta que el hombre espiritual también puede oler. Cuando vemos las cosas, decir, eso agrada al Señor. Tanto, miren lo que dice Hechos 17, 27. Tu propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. Termino con 1 Corintios capítulo 2 y verso 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Amén. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo. Gracias. Y ese Espíritu nos da la capacidad Gracias, para que Señor. nosotros podamos tener revelación y sabiduría espiritual. Amén. Pero hay una cosa, esa revelación, esa sabiduría
tiene que ir en aumento. No podemos quedarnos en kinder. No podemos quedarnos en primaria. Tenemos que ir en aumento. Esa revelación y sabiduría tiene que ir en aumento. Amén. Revelación significa correr las cortinas. Es la palabra griega apocalipsis. Por eso apocalipsis en alguna Biblia se llama revelación. Es como cuando usted va a un lugar y van a inaugurar una estatua o un cuadro y lo tienen tapado con un velo o una cortina. Y llegado el momento de la inauguración, corren el velo. Es revelado. Eso es en el griego apocalipsis. Se quitó el velo, se reveló. La Biblia es un libro sellado. Tiene un velo. Tiene un velo. Pero mientras no teníamos el Espíritu Santo, no podíamos entender. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, podemos entender lo que hay aquí con la revelación que nos da el Espíritu. Podemos saber lo que Dios tiene para nosotros por la revelación. Antes era un libro que no entendíamos, era locura porque ahí había un velo. Y eso es lo que le pasa al hombre hoy en día. Necesitamos al Espíritu Santo para poder adquirir revelación y sabiduría. Amén. Amén. Necesitamos crecer. Al igual que como Pablo le estaba pidiendo a estos hermanos en Éfeso, que ya eran cristianos, y Pablo le está pidiendo que Dios aumentara, que tuvieran ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder darnos cuenta de las cosas. Pablo lo está pidiendo para nosotros hoy en día. Yo pido por nosotros hoy en día que podamos tener ese espíritu de revelación, de sabiduría, para meternos más profundo en las cosas de Dios. Amén. No quedarnos en el kinder, ir a llegar hasta la universidad. Gracias, Señor. Ser una continua búsqueda de Dios debe ser la prioridad en nuestra vida. Debe ser la pasión cada día, tener un mayor conocimiento de Dios. Que el conocimiento que yo tenga hoy sea menor que el que voy a tener mañana. Que el que voy a tener la semana que viene sea mayor que el que tengo hoy en día. Ese debe ser nuestro deseo, conocer a Dios más cada día. Termino con una pregunta. ¿Alguna vez le has pedido eso a Dios? Amén. Amén. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que te dé sabiduría, que te dé revelación? Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Cuando comienzas a orar de esa forma, Amén. entonces te has graduado en la escuela de la oración. Has pasado de grado. Amén. Porque estamos orando las cosas profundas que Dios tiene en su palabra. Gloria a Dios, Señor. Y la voluntad de Dios, quiero decirte, no es ponernos un velo a nosotros. La voluntad de Dios es revelarse a nuestros corazones. Que tengamos un mayor conocimiento de Él. Que tengamos una mayor intimidad con Él. Gloria a su nombre. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros y dentro de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos da un mayor conocimiento de ti. Y Padre, en estos momentos yo pido por cada uno de mis hermanos. Así como Pablo pedía por Éfeso, Señor, yo pido por nuevo comienzo. Que tú le des espíritu de revelación y sabiduría. Para poder conocer, tener una relación mayor contigo. Conocerte mejor, Señor. Conocer las profundidades que tú tienes. Señor, que sea la pasión de cada uno, Señor, aquí presente, cada día. Te pido, Señor, que alumbre los ojos espirituales de mis hermanos. Sus oídos espirituales sean abiertos. Su paladar espiritual pueda probarte, Señor. Que sus manos espirituales puedan tocarte, Padre. Yo te pido todo esto, Señor. Y ahí donde estás, con los ojos cerrados. Si ese es tu deseo, tener un mayor conocimiento, una mayor sabiduría y revelación de Dios, yo te pido que levantes tu mano. Ahí donde estás. Puedes trabajar. Gloria a Dios. Señor, gracias por cada una de esas manos, Señor. Señor, yo te pido que en estos momentos tú le des de tu espíritu. Que sean llenos, Señor. Que comiencen, Señor, a caminar en las aguas profundas, Señor, de conocimiento tuyo. Que haya una mayor revelación, un mayor discernimiento, Señor, de la vida espiritual que tú tienes para cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido por ellos, Señor. Que a partir de hoy sea una pasión progresiva y mayor en su vida, Señor. El conocimiento contigo. Que sea la pasión de su vida por encima de cualquier cosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Den ese aplauso, Señor. Dios le bendiga.
deseo la bendición de Dios sobre su hogar, sobre su familia. Deseo que Dios bendiga su finanza, que Dios bendiga su intimidad. Que lo que hemos aprendido lo podamos empezar a poner en práctica. Amén. Que el discernimiento sea mayor cada día. Que ustedes sigan rogando a Dios, dame sabiduría, dame revelación. Amén. Que el shalom de Dios repose sobre ustedes. Gracias. Amén. Amén. Nos volvemos a ver durante la semana y el próximo domingo. Trayendo Trayendo a otros que no conocen al Señor. Gracias, ustedes se van a aprender esto. Dios les bendiga. No, usted. Lo coge para. Ay, todo bien, gracias a Dios. Aneli, tengo la gallina encerrada. Sí, ahora cuando de gallinilla. Yo voy para allá ahora. Está bien. Adelante, adelante. Te metí una tabla. No, te voy a dar una tabla de Mi amor, bendecida. No, la mía arrancó, pero era muchos días. Me arrancó un señor. Sí, yo le pasé un mensaje el día 8 de abril, no lo cogiste. No se le pudiera. Mío, adelante. No, pero mami, por eso lo sabía, porque está 786. Está con el mío, caballo. Sí, las niñas, no, imagínate. No, y el varón. Es verdad que las abuelas son de no, vaya. conmigo pelean. Sí, Ay, mi cocina me están peleando por eso. 416. 37 no es. No, casi para un montón.